Buenos días, muchas gracias por estar aquí en este tercer día del Congreso Internacional, del cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. Hay que ponerle vibrador a nuestros teléfonos para no interrumpir la sesión. Vamos a continuar con los trabajos en este cuarto día del Congreso y vamos a iniciar con un tema el día de hoy de lo más interesante, de lo más complejo, desafortunadamente de lo más actual. Desde los años 80 y 90 el terrorismo era asociado de manera automática casi con bombas, secuestros de aviones, atentados, alcanzando su máxima expresión el día 11 de septiembre con los atentados a las Torres Gemelas por todos conocidos. Actualmente el fenómeno se ha hecho más complejo y nos encontramos en un escenario que los expertos llaman de los famosos lobos solitarios, más difíciles de detectar para los servicios de inteligencia, para los servicios del Estado que buscan prevenir este tipo de acciones. En México oficialmente no hay terrorismo, aunque recordemos que en el sexenio de Felipe Calderón, el Ejército Popular Revolucionario, una guerrilla pequeña del sur del país, llevó a cabo varios atentados contra ductos de Pemex, más encaminados a actos de sabotaje que a terrorismo propiamente dicho, pero también hay que reconocer que tanto nuestra Ley de Seguridad Nacional como el Atlas de Riesgos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN reconoce al terrorismo como una amenaza vigente para el Estado mexicano. Aunque también hay estados terroristas, como los menciona Noam Chomsky. Y bueno, para hablar de este tema, el día de hoy está con nosotros el doctor Mohamed Badin El Yatoui. Él es licenciado y maestro en Historia por la Universidad de Lyon, en Francia. Tiene un máster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con especialidad en Seguridad Internacional y Defensa, también por la Universidad de Lyon. Es profesor invitado, entre otras, de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, en la Universidad de La Habana, en Cuba, en la Casa Francesa de Oxford. Es profesor de la universidad, o ha sido profesor de la Universidad Jean Moulin Lyon III, ejecutivo administrativo del Estado y profesor de Historia y Geografía por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Entre otras publicaciones podemos destacar Nuevas elecciones en Turquía, el momento más crítico en la historia del reino de Erdogan, la diplomacia francesa y Siria entre el año 2011 y 2015, continuidades y errores, la política europea de inmigración, una política pública eficiente, balance y perspectivas de la Marcha Verde, así como Libia, fracaso estratégico de la revolución. Estas obras están editadas por universidades colombianas y por otras universidades a nivel internacional. También ha colaborado en la revista del Colegio de Estudios Políticos y de Gobierno de Jalisco con el artículo La diplomacia transformacional, límites de una ambición. Actualmente el profesor Mohamed trabaja en la Universidad de las Américas en Puebla, por lo cual ya tiene un poco más de un año viviendo aquí en el país. Y bueno, sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz y les pido un aplauso para recibir al doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, a la UDG Virtual, para este evento muy interesante donde podemos escuchar diferentes perspectivas sobre temas muy complejos y les agradezco por su atención. Hoy les voy a platicar de la prevención del terrorismo, es el tema de mi conferencia. El objetivo de la conferencia realmente es tratar el tema de la prevención del terrorismo con dos perspectivas distintas. La primera va a ser una perspectiva que va a tratar del impacto y del papel de las organizaciones internacionales en materia de prevención del terrorismo y vamos a ver los instrumentos que tienen esas organizaciones internacionales y lo que les falta también para ser más eficientes. La segunda parte se va a enfocar
una región del mundo que es la Unión Europea, una región del mundo que tiene muchos instrumentos en materia de prevención del terrorismo, sobre todo en los últimos años con lo que pasó a partir del 2015, los atentados en París, en Bruselas, en varias otras ciudades europeas, y vamos a ver esos mecanismos. Y eso va a ser el objetivo de esta conferencia, analizar los instrumentos que existen, ver los que faltan y los 15 últimos minutos, con mucho gusto, si hay preguntas o comentarios, será un gusto compartir con ustedes para ver otra perspectiva. Iniciando con el tema, una de las dificultades de este tema, justamente, es cómo se define el terrorismo. Hay que definirlo. Y aquí tenemos un primer problema. El terrorismo no tiene una sola y única definición. Podemos decir que casi cada país tiene una definición del terrorismo. Eso está muy complicado, porque es un problema de seguridad global, es un problema que no tiene fronteras, pero el gran problema es que no tenemos todos la misma definición. Aquí en México no es la misma definición que en Francia, y en Francia no es la misma definición que en Turquía, y en Turquía no es la misma definición, por ejemplo, que en China. El problema es que tenemos que buscar por dentro de las organizaciones internacionales, con los estados que forman parte de esas organizaciones, una definición, porque no podemos intentar tratar un problema si no tenemos la misma definición de este mismo problema. Aquí está el primer problema de importancia. Y en realidad el terrorismo es uno de los combates más importantes de nuestra época. La Asamblea General de la ONU la define de la manera siguiente. Dice que son los actos criminales con fines políticos planeados para provocar terror en el público. Es un grupo de personas o particulares que en cualquier circunstancia tienen consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra que se hagan valer para justificarlos. Es la ventaja y la desventaja de la ONU, es que hizo una definición muy larga, podemos decir, pero al final no permite a todos los países ser de acuerdo. Y nos damos cuenta que los estados, todos, sean del mundo occidental, o de Medio Oriente, o de África, o de Asia, o de América Latina, a un momento de su historia utilizan el concepto de terrorismo y de definición de grupos como grupos terroristas para poder realmente combatirles. Porque combatir un grupo que el Estado va a definir como grupo terrorista no es lo mismo que definir un grupo como un grupo de crimen organizado, como un grupo de delincuente. Es muy distinto. Y la propia definición de terrorismo en cada país en realidad se involucra siempre y se relaciona siempre con su propia historia política y social. Eso es el primer fenómeno. Lo que les propongo, para no entrar en una conferencia que trataría solo de la definición del concepto, que sea muy teórica, vamos a ver los principales desafíos contemporáneos. Esas son las tendencias actuales del terrorismo en el mundo. Hay un fenómeno que se puede comparar con la definición de la ONU, es que la ONU dice que la justificación forma parte de manera tradicional de lo que es el terrorismo. El terrorista va a cumplir su atentado y necesita normalmente, poco tiempo después, reivindicarlo, porque es importante para él decir, yo lo hice, para asustar a la gente y para decir al gobierno, aquí estamos y aquí nos vamos a pelear con ustedes. Lo que está interesante en los últimos años es que no tenemos reivindicaciones inmediatas, sobre todo en Europa. Nos damos cuenta que el fenómeno de los lobos solitarios, por ejemplo, es un fenómeno muy nuevo y tenemos personas que casi solas deciden cometer un atentado en el centro de París o en Bruselas o en Berlín o en Roma. ¿Y qué van a hacer esas personas? Nadie sabe de qué organización forman parte.
Es interesante, por ejemplo, ver que un grupo como ISIS, que es el más famoso de los últimos años, casi siempre después de pocas horas dice, este lobo solitario forma parte de nuestro equipo, pero nadie lo puede corroborar. Y es una manera para ISIS de decir, tenemos la capacidad de cometer actos terroristas en todos lados. Eso es una forma de guerra psicológica en contra no solo de los estados europeos, pero también de las sociedades europeas. Porque la idea de ISIS es decir, en cualquier momento ustedes pueden tener un vecino que es un terrorista y no lo saben. Y eso genera una forma de psicosis en la sociedad y aumenta lo que se llama la islamofobia, porque cualquier persona que se llama Mohamed y que tiene una barba puede ser considerado como terrorista, pero que no tienen miedo no hay ningún problema. O sea, aquí solo para comentar, analizar. El otro fenómeno es el fenómeno de la comunicación interna. Las nuevas tecnologías han facilitado muchísimo la comunicación entre el grupo central, que es Al-Qaeda, ISIS, otro grupo, y las células operativas. Hay que tomar en cuenta que la globalización, con sus aspectos positivos para el comercio, para las tecnologías, también han favorecido, de una cierta manera, el terrorismo internacional. Es terrible decir eso, porque esos grupos terroristas se dieron cuenta, yo creo antes de muchos gobiernos del mundo, que la tecnología, las finanzas internacionales, los mercados abiertos es también una mejor manera más eficiente para ellos para coordinarse y cometer atentados. Uno de los mejores ejemplos son las redes sociales. Tenemos un atentado, tenemos en YouTube, 5 minutos después, un video, no solo de los terroristas, pero de la gente que está aquí, con el fenómeno de los celulares, en Facebook, en YouTube, en Twitter, tenemos el video. Y la gente no se da cuenta que en realidad eso favorece a los terroristas. Porque no es lo mismo escuchar en París hubo un atentado o decir tenemos un video de 30 segundos del atentado con la gente que cae de una ventana, con otros que están corriendo. Eso, hasta aquí en México, en Guadalajara, vamos a más de 10,000 kilómetros de París, pero eso va a asustar a la gente hasta aquí. Y este fenómeno de globalización de la comunicación favorece al final a esos grupos terroristas. Y nosotros no nos damos cuenta de eso cuando compartimos esos videos. También hay un otro fenómeno, es la regionalización, y solo dejaré para la segunda parte que va a tratar de la Unión Europea realmente, que es una de las principales regiones del mundo que vive este fenómeno de terrorismo. También veremos el punto número 6, que es el tema de los terroristas que son de tercera generación. Eso quiere decir que son hijos o nietos, en general, son nietos de gente que viene de países musulmanes, de África, de Medio Oriente, y que por temas sociales, económicos, de discriminación, algunos entran en este fenómeno. Y vamos a ver que es mucho más complicado que eso. También hay un otro fenómeno desde el 11 de septiembre, y no lo podemos negar, es que el terrorismo permite a los medios de comunicación tener éxitos. No es lo mismo decir vamos a hablar 1 hora de terrorismo y hablar 1 hora de un pequeño grupo que asalta a la gente en la calle. El grupo que asalta interesa 5 minutos si está en nuestra ciudad. Pero si yo les digo, ahora vamos a ver un video de 1 hora sobre un atentado terrorista en Londres, va a interesar a todo el mundo, porque espanta, hay un fenómeno impresionante con esos atentados. Y el último punto, que es las fuentes alternativas de recursos, lo vamos a ver con la parte sobre las organizaciones internacionales, sobre todo el FMI, el Gafi, vamos a ver, es el financiamiento del terrorismo. Este fenómeno cambió muchísimo. Cuando hablé de globalización de la comunicación, hay también otra cosa que es la globalización financiera. Y la globalización financiera, los grupos terroristas supieron cómo aprovechar
de esos mercados financieros abiertos. Y el tema del lavado de dinero, el tema del narcotráfico, son temas que grupos terroristas como AQMI en el Sahel o como ISIS en Medio Oriente utilizan para financiarse, porque se dan cuenta que si quieren seguir como los grupos terroristas importantes, reconocidos, famosos, tienen que espantar a la gente con atentados. Eso necesita comprar armas, comprar varias armas, y eso es un verdadero problema de financiamiento para ellos. Y pueden usar esos tipos de medios que son el narcotráfico y también, además del narcotráfico, la financiación de la economía. Es algo muy importante y podemos ver que hay grupos que están en varios continentes y que siguen trabajando juntos. Eso es una pequeña gráfica que permite ver el número de atentados terroristas en el mundo en los 45 casi últimos años, 1970-2015, y podemos ver que realmente a partir del 2010-2011 hay un aumento de los atentados terroristas. ¿Por qué? Porque 2011 es el inicio de las primaveras árabes y tenemos Libia y Siria, que además de Irak a partir del 2003, pero sobre todo Libia y Siria, se transformaron en terrenos de guerra y terrenos muy buenos para los grupos terroristas y sobre todo ISIS, porque con la debilidad de los regímenes, la caída de Gaddafi en Libia, la debilidad de Bashar al-Assad entre 2011 y 2015, hasta el apoyo ruso con el bombardeo de Alepo, todo eso favoreció muchísimo a esos grupos terroristas y por eso podemos ver este aumento espectacular de los números de atentados en esos últimos años. Y desde el 2015 hay un poquito menos de atentados gracias a las medidas de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, como lo veremos. Esos son los grupos terroristas con más muertos, más heridos. Podemos ver que ISIS es uno de los más importantes, Boko Haram, les conocen, uno que casi no está tratado, que es el grupo maoísta, of India Maoist, pero que mata a mucha gente, y por eso decía el tema de los medios de comunicación, y que si hay un atentado en París, lo vamos a platicar durante un mes. Si hay un atentado en el norte de la India, en una pequeña ciudad, no interesa a nadie. Eso hay que tomarlo en cuenta también cuando analizamos el terrorismo. Es que la percepción cambia según el lugar. Un atentado en Nueva York, eso interesa a todo el mundo durante 17 años. Un atentado en el Cairo, o un atentado en Libia, o un atentado en Siria, va a interesar a la gente 5 minutos, nada más. Porque la diferencia es que todo el mundo quiere ir a Nueva York o a París. Y culturalmente, hasta aquí en México o en África o en cualquier país, son ciudades que fascinan por la cultura occidental. Y todos tenemos esta cultura occidental, podemos decir. Es parte de nuestra educación y no lo podemos negar. Ahora, las tácticas utilizadas. Vemos que la explosión de bomba, que es el fenómeno más conocido, al final representa apenas la mitad, 52%. Hay otras maneras de cometer atentados terroristas, asalto con armas, los hostajes, el ataque de infraestructuras, como lo que comentó el profesor Víctor sobre lo que pasó en el sur de México, con el tema del petróleo, y hay los asesinatos ciblados de, por ejemplo, hombres políticos o de personas importantes de un país. Todo eso nos permite estudiar el objetivo de ataque del terrorismo, y son totalmente distintos. No hay un tipo de amenaza. Pueden atacar aeropuertos, como pueden atacar miembros de los servicios de seguridad, que sean militares o civiles, pueden atacar periodistas, pueden atacar empresas que son simbólicas, internacionales, pueden atacar minorías religiosas. Y eso, de una cierta manera,
es más complicado luchar en contra de este fenómeno. No hay solo un enemigo, puede matar a cualquier persona, en cualquier lugar, a cualquier momento. Eso es el verdadero problema. Aquí tenemos los atentados más importantes de ISIS en el mundo, en el 2016. Es un balance, desde su creación. Y lo que está interesante es que el número más importante de atentados está en Magreb, con Argelia, Túnez, Libia, y en Medio Oriente, con Egipto, Siria, Irak y los países del Golfo, y sobre todo Yemen, que es un conflicto totalmente olvidado desde 5 años casi. Regreso a lo que decía hace rato, es que cuando es un atentado en Europa, es un fenómeno mediático, pero en realidad la mayoría de los atentados de ISIS están en el mundo musulmán. Y las primeras y principales víctimas por el número de muertos y por el número de atentados de ISIS son los musulmanes. Y eso es interesante, es que ISIS, de una cierta manera, tiene una comunicación de decir nuestro enemigo es el occidente, que funciona muy bien, porque todo el mundo se espanta cuando es un atentado en Estados Unidos o en Europa, pero la realidad es que ellos intentan demostrar que protegen los musulmanes, pero las principales víctimas de sus atentados son los musulmanes. Y eso cambia la perspectiva al momento de analizarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, los ataques más importantes del Estado Islámico. Pueden ver con los puntitos rojos, que son los atentados directamente atribuidos a ISIS. Nos damos cuenta que los países principales, Libia, Turquía, Saudi Arabia, Túnez, Yemen, Afganistán, Kuwait, son países musulmanes. Indonesia abajo, son países musulmanes que son víctimas de esos atentados y de este grupo. Aquí, por ejemplo, tenemos el número de muertos por terrorismo y los países en donde hay más víctimas son Irak y Nigeria, países con mayoría de musulmanes. Y eso confirma lo que acabo de decir. Y aquí podemos ver en la parte de izquierda el terrorismo en el mundo occidental comparado con el resto del mundo. Es interesante ver que en realidad la parte occidental representa muy pocos atentados total. Y es interesante tratarlo, es lo que vamos a hacer ahora mismo. Las tendencias del contraterrorismo, la presión de los gobiernos, la actualización de normatividad, la actualización de las leyes, es lo que vamos a ver con lo que piden las organizaciones internacionales y la Unión Europea. Más cooperación internacional, que es muy importante, pero es solo una palabra, hay que meter políticas públicas y acciones concretas. La profesionalización y la ampliación de grupos de operaciones especiales, esos son los estados que lo tienen que hacer, pero veremos que las organizaciones internacionales pueden favorecer el financiamiento de eso, porque algunos países que son víctimas del terrorismo no tienen la capacidad financiera para capacitar a sus propias fuerzas de seguridad. Eso es un verdadero problema. Son víctimas y no se pueden defender y proteger. Es muy importante cooperar con esos países. La limitación de las fuentes de financiamiento es lo que vamos a ver en poco tiempo, es el lavado de dinero. Y según yo es un fenómeno muy importante que tenemos que tratar al nivel internacional. Las organizaciones internacionales, ¿qué dicen de este tema? En realidad, la principal organización internacional que todo el mundo conoce aquí es la ONU. La ONU, no sé si ustedes lo saben, tiene 2 órganos principales que tratan de prevención del terrorismo a nivel mundial. Es el Centro de la ONU contra el Terrorismo y el equipo especial sobre la ejecución de la lucha contra el terrorismo, que se llama Counter-Terrorism Implementation Task Force. Casi nadie habla de ellos y lo dejamos siempre a los estados, pero en realidad hicieron mucho trabajo con esos 2 órganos. El equipo especial fue establecido en el 2005 por el secretario general, que era Kofi Annan.
para fortalecer la coordinación y la coherencia de los esfuerzos de las Naciones Unidas en contra del terrorismo. Cada 2 años, la Asamblea General examine la estrategia global para estar en sintonía con las prioridades de los Estados miembros en lucha contra el terrorismo. La cuarta revisión de la estrategia se llevó a cabo en junio del 2014 sobre la base del secretario general, que presenta una visión general de la evolución de la amenaza terrorista y que hace recomendaciones para hacer frente a los retos y amenazas, así como una recopilación de las medidas adoptadas por los Estados miembros y de las Naciones Unidas para luchar en contra de este fenómeno. El grupo de trabajo se compone de 36 entidades internacionales que tienen sus negocios para intervenir en los esfuerzos contra el terrorismo. Cada entidad contribuye correspondiente a su mandato. Cada grupo de trabajo tiene que definir su estrategia y respetar con sus promesas de una cierta manera. Pero aquí vamos a entrar en el problema estratégico, es que la responsabilidad principal de la ejecución de esta estrategia global recae en los Estados miembros. En realidad, el equipo especial solo intenta coordinar que todos los Estados trabajan de manera en conjunto para intentar llegar a un objetivo final, que es luchar en contra del terrorismo. Aquí entramos en el primer problema, con todo lo que les dije. Es un problema de seguridad global, pero la respuesta se queda nacional, porque tenemos el tema de la soberanía. Ningún país va a querer compartir algunos datos que considera como estratégicos, prioridades para su seguridad nacional. Y hay coordinación, hay un intercambio de datos entre algunos países, que son países aliados o amigos, pero nadie va a aceptar, ningún país, que la ONU, que tiene esos dos mecanismos muy interesantes, les presiona. La ONU es una organización internacional que no se puede meter en temas de soberanía. Es que la ONU no puede hacer el trabajo que los estados no quieren hacer o no pueden hacer. Y aquí tenemos una dificultad en materia de prevención del terrorismo. Es que si no tenemos un secretario general con el nivel, carisma de Kofi Annan, si tenemos un secretario general débil, Gutiérrez, muy buen secretario general, pero hablo a largo plazo. Si tenemos una persona que no tiene carisma, que no está respetada por su hoja de vida, podemos decir, por los representantes de los estados, tenemos un problema, porque su único poder es la coordinación, y no es un poder, es nada más influir, convencer. Y para eso necesitamos diplomatas de alto nivel que entienden los problemas de seguridad. Es uno, por ejemplo, de los problemas aquí en México. Es que cuando vemos los últimos presidentes con los problemas de seguridad que hay en el país, muchos presidentes no tuvieron los mejores asesores en materia de seguridad. Si no, no estaríamos en esta situación. Imagínense al nivel internacional. El secretario general de la ONU tiene que convencer a casi 200 gobiernos. Y cada gobierno tiene su propia idea, su propia ideología y su propia manera de considerar el problema. Es un verdadero desafío. No es cualquier persona que puede coordinar ese tipo de cosas. Y la realidad es que hay más posibilidades que al final sea un fracaso que un éxito. Y la ONU solo por el momento intenta convencer. Los 4 pilares de la estrategia son las medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo, es muy general. Las medidas para prevenir y combatir el terrorismo, es muy general. Las medidas para ampliar los recursos que disponen los estados para prevenir y combatir el terrorismo, lo que decía de financiamiento de algunos programas para estados débiles, y las medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho como base fundamental de la lucha contra el terrorismo. Esas son medidas muy globales que en realidad no permiten
combatir el terrorismo. Porque como no tenemos una única definición, está muy difícil tener resultados para todo el mundo, los mismos. Porque hay algunas personas que van a decir, pero el Hezbollah para la Unión Europea, Hezbollah libanés para la Unión Europea y los Estados Unidos es un grupo terrorista. E Irán va a decir, claro que no. Siria va a decir, claro que no. Es un grupo de resistencia en contra de la ocupación israelí y se creó por eso en el 82. ¿Cómo lo hacemos? Algunos van a decir, el Hamas palestino es un grupo terrorista. Los palestinos, Qatar, va a decir, claro que no, es un movimiento de resistencia palestina en contra de la ocupación israelí, que se creó por eso en el 87. Y siempre seguimos con este tipo de problemas. Además de la ONU, tenemos ahora la OTAN, que invocó su cláusula de defensa colectiva, que es el artículo 5, por primera y única vez en respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Y desde este momento la OTAN intenta fortalecer sus esfuerzos en 3 áreas principales, que son el conocimiento de la amenaza, la capacidad y el compromiso. Como la ONU son cosas muy generales, pero el intercambio de información entre los miembros de la OTAN se hizo a través de la unidad de enlace de inteligencia, que se llama la UCI, Unidad de Enlace de Inteligencia, ubicada en la sede de la OTAN en Bruselas y con células de enlace de inteligencia aliada en el Comando de Operaciones en Mons, en Bélgica también. Y todo eso es para, sobre todo, compartir información. Es lo que está intentando hacer la OTAN desde los ataques del 11 de septiembre del 2001. Hay también un programa de trabajo entre los países miembros de la OTAN que se llama el DATPOW, D-A-T-P-O-W, que fue desarrollado en el 2004 por la Conferencia de Directores Nacionales de Armamento. El objetivo es buscar soluciones tecnológicas para prevenir en contra de acciones terroristas, mejorar el nivel de tecnología de cada país, de cada estado, y pensarlo de manera conjunta. Eso es el objetivo. Varios grupos de trabajo se establecieron en los 17 últimos años con los países miembros de la OTAN para intentar proteger los intereses de los países miembros. Sobre todo son grupos de trabajos con expertos, pero regresamos a lo mismo, no tienen un poder de coerción. Cada estado se queda con su propia visión. Ahora les quiero hablar de un fenómeno que es muy importante según yo y poco estudiado, que es el tema del lavado del dinero. Para definirlo de manera muy rápida, es el proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encumbre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad delictiva original. Eso me van a decir, hay muchos grupos criminales, delincuentes que lo hacen. En materia de terrorismo es mucho más peligroso porque el objetivo realmente es asustar a la gente y es mucho más difícil controlar el financiamiento del terrorismo porque el FMI y el GAFI, que es un grupo de trabajo, se dieron cuenta que hay una vinculación entre algunos grupos de crimen organizado que son narcotraficantes, trafican armas, tratas de blancas, y con una parte de este dinero lo lavan no en unas empresas, pero lo lavan con grupos terroristas que ellos controlan algunas empresas y que tienen cuentas de banco con empresas hasta en Europa. Eso es un verdadero peligro. Es que hay gente que dice, es una empresa, pero en realidad es el dinero del narcotráfico que lavaron los terroristas y con este dinero, con mecanismos muy complicados, compran nuevas armas o nuevas tecnologías. Y es algo muy interesante, porque si no entendemos eso, si no lo combatimos, va a ser muy difícil realmente combatir esos grupos. Porque, como en toda acción humana, el dinero es la clave. Y el FMI, a partir de los años 2000,
creó un grupo que se llama el ALD, que intenta luchar contra el lavado de dinero. Se llama el ámbito de lucha contra el lavado de dinero, y se aceleró el proceso después del 11 de septiembre. Y hay un otro mecanismo que se llama el LFT, lucha contra el financiamiento del terrorismo. Y en el 2014, el FMI revisó la estrategia del ALD-LFT de la institución y dio orientaciones estratégicas para los labores futuros. En el mismo año, en el 2014, el FMI inició la segunda fase de 5 años de un fondo fiduciario respaldado por contribuciones de varios donantes de varios países, que complementa las actuales cuentas que financian las actividades. Capacitaron a gente, expertos en temas de lavado de dinero, para buscar, investigar, intentar entender el funcionamiento de este financiamiento del terrorismo. Para eso se necesita una cooperación internacional entre el sector público, los estados, pero también con el sector privado. Los bancos privados tienen que colaborar. Eso aumenta de nuevo la dificultad, porque entre estados es muy difícil, pero sector público con sector privado de países, de regiones diferentes del mundo, que no tienen el mismo tipo de ley bancaria, eso complica mucho el tema y el asunto, muy complicado. Por eso se creó hace mucho tiempo, en 1989, un grupo que se llama el GAFI, el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, que se creó en París en 1989, que sobre todo trataba el lavado de dinero de los grupos criminales. Y poco a poco este GAFI, que tiene muy buenos expertos y que colabora con el FMI, el Banco Mundial, la ONU y organismos regionales, tiene como objetivo realmente de apoyar el FMI y los estados para investigar en esos temas. Son expertos que tienen más de 30 años de experiencia a nivel internacional y que son muy reconocidos en sus propios países. Eso es el trabajo que intentan hacer, las organizaciones internacionales. Me voy a repetir, pero de manera rápida. Se necesita más cooperación, más coordinación, y vamos a estudiar ahorita, para acabar, no sé cuánto tiempo me queda, 10 minutos, con la Unión Europea. Y vamos a ver que la Unión Europea, de una cierta manera, tiene todos los problemas del mundo concentrados en una sola región. Y este trabajo de las organizaciones internacionales les va a permitir entender este fenómeno. La Unión Europea, en realidad, tiene dos pilares de su acción en materia de prevención del terrorismo. El primero es la lucha en contra de la radicalización y el segundo es la cooperación internacional. La lucha en contra de la radicalización aumentó muchísimo después de los atentados del 2015. No sé si se recuerdan, pero el 7 de enero del 2015 hubo el atentado de Charlie Hebdo en París. El 12 de febrero del mismo año, un mes después, se reunieron en Bruselas los jefes de estados y de gobiernos para definir una estrategia de lucha en contra de la radicalización. Tiene varios instrumentos que les voy a platicar ahora mismo, y en realidad financiaron muchos proyectos. El primero es el COPRA, COPPRA, que es el Community Policing Preventing Radicalization and Terrorism. La idea es financiar proyectos nacionales, financiamientos europeos para proyectos nacionales en materia de lucha en contra de la radicalización. Uno otro se llama la RAN, Radicalization Awareness Network. También el objetivo es luchar en contra de esos fenómenos al nivel nacional con financiamiento europeo y trabajar con las personas que trabajan temas de educación, profesores de primaria, de secundaria, de prepa, trabajar con gente del sector de la salud, enfermeras, médicos que pueden ser interesados, y también con las personas que trabajan en las cárceles, porque sabemos que en Europa uno de los fenómenos interesantes es que mucha gente entra en la cárcel por un delito y sale terrorista. Eso es un verdadero problema. Y esos mecanismos como el RAN o el COPRA, al final se crearon antes de 2015, pero nadie usó los recursos y nadie implementó la
política pública al nivel nacional, porque la Unión Europea no es un Estado federal, la Unión Europea, es nada más una organización de Estados que tienen varios proyectos en conjunto. Lo más famoso es el euro, la moneda, tiene un banco central, a nivel comercio, financiero funciona muy bien, pero al nivel político es más difícil, porque regresamos a este micro nivel, al mismo problema que al nivel macro, a nivel mundial, es que los países de la Unión Europea son soberanos. Cada uno tiene su agencia de inteligencia, cada uno tiene su policía, cada uno tiene su historia política y social frente a los grupos radicales. Y lo que es un grupo terrorista para uno no lo es para otro. Sin hablar del terrorismo islamista, que es el más famoso, pero la ETA en España. Los vascos viven en España y en Francia hay vascos. Pero el Estado francés no tiene la misma relación con la ETA que los españoles, porque no es la misma historia. No mataron a tanta gente en Francia como en España. En España, muchos políticos, muchos ciudadanos españoles conocen gente de su propia familia o amigos que tienen personas matadas por la ETA. Francia no. Y eso complica de una cierta manera la coordinación y la implementación de políticas públicas al nivel nacional, porque la Unión Europea solo da el financiamiento y después hay que aplicarlo. Y nos damos cuenta que esos mismos estados europeos tenían esos financiamientos, la posibilidad de pedirles desde el 2009, 2010, 2011, y esperaron los atentados de 2015, 2016 para realmente utilizarlos e intentar implementar esta estrategia. En el RAN hay un otro fenómeno importante que después se destacó con otro programa que se llama el European Union Internet Referral Unit. El objetivo es permitir a Europol de luchar en contra de la difusión de la ideología radicalizada por Internet. Y con eso pudieron cerrar cuentas de YouTube, de Twitter, de Facebook por radicalización. Y Europol tenía que hacer el trabajo de investigación y después pedir a los gobiernos luchar en contra de este fenómeno. Y el RAN fue realmente la clave, fue el programa más utilizado, sobre todo para las personas que querían ir o que regresaban de Siria, porque eso fue un momento muy complicado para los europeos. Son ciudadanos europeos, se fueron a Siria o se quieren ir, formaron parte de ISIS o quieren formar parte de ISIS. Hay un riesgo para la sociedad europea de atentados, pero ¿qué les podemos hacer? En materia de prevención del terrorismo, el derecho penal dice que podemos castigar a alguien si hay un delito, no que podemos castigar a alguien si consideramos que quizá podemos tener un delito en 5 años, más complicado. Y antes de abordar la última parte sobre la cooperación internacional, yo quiero decir algo. Lo que está muy interesante es que toda esta estrategia de lucha en contra de la radicalización fue decidida al nivel europeo y después con una vinculación estatal, cada país, nacional. Pero lo que está interesante es que son europeos que no son musulmanes que definieron lo que es la radicalización. Es muy interesante. Es como si yo como musulmán defino lo que es el catolicismo integrista. Les va a molestar un poco. Que van a decir, este hombre no es católico y se permite juzgar. Es un poco lo mismo. Lo que pasó es que después del miedo y del asusto de Charlie Hebdo y de los otros atentados, como el Bataclan, Molenbeek, el Museo Judío de Bruselas, las autoridades europeas y al nivel de la Unión y al nivel nacional decidieron que eso era radicalización. Pero el problema es que nunca platicaron con musulmanes para decirles lo que es radicalización y lo que es parte de la fe musulmana. Y el verdadero problema, fuera de eso, es que ¿cómo podemos pedir a un policía o a alguien de una agencia de inteligencia que no entiende nada del Islam, que no habla el árabe, de luchar y de investigar sobre este tema? Es totalmente extraño. Y eso es el verdadero problema que, según yo, los instrumentos son interesantes, hay muchos presupuestos, mucho dinero, pero no permiten al final ser tan eficientes, porque falta esta vinculación con la sociedad musulmana europea.
que también no es la misma que la sociedad musulmana de los países musulmanes, porque hablamos de gente de tercera o cuarta generación que habla perfectamente francés, alemán, lo que sea, o español, porque nacieron allá, no conocen los países musulmanes, porque a veces nunca fueron o van cada 5 años, solo de vacaciones, y la percepción que pueden tener de su propia religión, esos musulmanes, no es la misma que el musulmán que ha nacido en un país musulmán. Y la tercera dificultad es que para analizar este fenómeno muy complejo de los musulmanes europeos, son europeos que no son musulmanes que tienen que investigar. Todo eso, al final, genera muchos problemas para la aplicación, la concretización y la eficiencia. El último aspecto de la Unión Europea, en este caso, primer pilar, la lucha en contra de la radicalización. El segundo es reforzar la cooperación internacional de varias maneras. La primera, de manera multilateral. La segunda, con la alianza con Estados Unidos y con el caso de compartir datos e información. Y el tercero, la cooperación con agencias de inteligencia de Medio Oriente. La parte multilateral, como tengo 5 minutos, no voy a entrar en los detalles, pero es en realidad cómo los europeos trabajan con las organizaciones internacionales, lo que dije hace poco tiempo, el Gafi, el FMI, la ONU, la OTAN, una cooperación multilateral entre organizaciones internacionales. La cooperación con Estados Unidos es una cooperación histórica, podemos decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN lo muestra, es que no hay una defensa europea, no hay un sistema de seguridad europeo que puede trabajar sin los Estados Unidos. En realidad, mucha tecnología es tecnología estadounidense, muchos datos son datos estadounidenses que comparten a los países europeos o a la Unión Europea, y eso de una cierta manera también es otro problema para los europeos. Es que son problemas muy europeos, pero las soluciones que tienen son fuera del conocimiento del Islam y también con el apoyo de un país que está a 10.000 kilómetros. No tienen su propio sistema de defensa, de inteligencia europeo que les permitiría ir a buscar los datos sin necesitar a Estados Unidos. Es que la Unión Europea, hablamos de 450 millones de habitantes, Estados Unidos son 300 millones, la región más rica del mundo, a nivel tecnológico, comercial. En realidad, la Unión Europea, si es una verdadera alianza, es muy fuerte, pero no hay este objetivo porque muchos países, sobre todo los países del este de Europa y los británicos, cuando formaban, no sé si forman o no ahora los británicos porque están en el Brexit desde 2 años y medio, pero los británicos más los países de Europa Central y del Este siempre han preferido tener buenas relaciones con Estados Unidos en vez de construir su propio modelo de inteligencia europeo. Y voy a concluir con la cooperación de la Unión Europea con el Magreb y el Medio Oriente. ¿Qué dice el Magreb y el Medio Oriente? Es que tenemos varios programas de la Unión Europea, programas financieros, que permiten capacitar las fuerzas de seguridad de países como Líbano y Túnez, que son víctimas del terrorismo, que tienen estados débiles, frágiles al nivel económico y financiero y que necesitan este dinero para capacitar a sus fuerzas de seguridad. Solo la Unión Europea lo hace muy bien. Pero hay también un otro fenómeno que, además de este dinero gastado entre 2014 y 2020, para darles un ejemplo, son más de 2.000 millones de dólares gastados por la Unión Europea para capacitar las fuerzas de seguridad de los países del Magreb y del Medio Oriente, sobre todo Líbano y Túnez. Pero al mismo tiempo hay un otro problema para los europeos. Un ministro francés del Interior que se llamaba Charles Pasqua decía en los años 90, y lo repitió en los años 2000, dijo, el problema de un país como Francia, que tiene las mejores agencias de inteligencia de Europa, es que el 50% de sus informaciones, sus datos, no provienen de sus aliados europeos, no provienen de su propio trabajo, pero provienen de 3 países que no son europeos: Marruecos, Argelia y Turquía. Y eso es el problema de la Unión Europea, es que o tiene vecinos débiles como Líbano y Túnez,
que necesitan capacitación y dinero y presupuestos, o tienen algunos países que son amigos, aliados, como Marruecos, como Argelia, como Turquía, pero que tienen los datos, que tienen la información, que tienen este trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque si tenemos un terrorista que es de idioma árabe, es mucho más fácil para un árabe entender lo que está haciendo. Turquía, por la situación geográfica, tiene una frontera con Irán, con Irak, con Siria, con Armenia y con los Balcanes. Es una zona totalmente de problemas. Y el MIT, que es la agencia de inteligencia turca, tiene un muy buen nivel para buscar ese tipo de datos y después compartirles. El gobierno marroquí también tiene una agencia de inteligencia, el BCIG, que funciona muy bien y que comparte muchos datos. Por ejemplo, en el caso del atentado del Bataclan en París, el 13 de noviembre de 2015, quien compartió la información que Abaoud, el terrorista, estaba en París y que parte de su equipo se regresó a Bruselas. No son los belgas y no son los franceses, son los marroquíes. Es muy extraño. Es como si pasa algo en Puebla y que los canadienses y los alemanes lo sepan antes de los mexicanos. Un poco extraño, pero así es. Y todo eso genera varios problemas para la Unión Europea. O vecinos débiles o vecinos con buen nivel, pero que pueden, que pueden en un momento negociar esos datos. Es lo que está haciendo Erdogan con los europeos. Dice, yo recibo 3 millones de refugiados, ustedes no quieren más de 400,000, yo tengo 85 millones de habitantes, ustedes 450. Ahora lo que podemos hacer es que o abro la frontera o no comparto los datos en materia de terrorismo. O ustedes, la tercera opción, aceptan más refugiados o me pagan también para recibirles. Y podemos ver que realmente eso es un fenómeno interesante, es que la prevención del terrorismo sin coordinación, sin cooperación, son palabras que son muy complicadas realmente aplicar, sin una cooperación y sin una coordinación de alto nivel entre jefes de estados, jefes de gobiernos, no se puede lograr ningún éxito en contra del terrorismo, porque los grupos terroristas tienen esta capacidad siempre de adaptarse al nuevo contexto, tienen esos lobos solitarios que nadie puede controlar casi, y sin comparto de la información, sin mecanismos eficientes en materia de lavado de dinero, no hay ningún éxito posible en contra de este fenómeno que siempre se está adaptando. Al-Qaeda no tiene el mismo funcionamiento que ISIS. ISIS se está dividiendo. Tenemos AQMI que no tiene el mismo funcionamiento que Boko Haram. Cada grupo terrorista es distinto y el problema es que cada estado tiene su propia definición, su propia estrategia y eso complica muchísimo el asunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mohamed. Ciertamente cada país agregaría, yo si me lo permite, sus propios intereses. Y recordemos que a nivel hemisférico está el caso de Colombia, en donde a las FARC en un momento histórico se les consideraba grupo combatiente, pero ello les daba ciertos derechos de acuerdo al derecho internacional humanitario. A la llegada del presidente Uribe estuvo cabildeando bastante para que la comunidad internacional dejara de llamarles combatientes y los clasificaran como terroristas para poderles dar otro tratamiento jurídico. Hay muchas preguntas del auditorio, para agilizarlas y tratar de darle salida a todas, las agrupé por temas. Entonces, si me lo permite, doctor, leeré bloques de preguntas relacionadas para que usted pueda dar respuesta. Acerca de los motivos del terrorismo, pregunta Guillermo Rosas Escobedo. ¿Considera que la intromisión de países occidentales en el Medio Oriente por la explotación de recursos, considero que la intromisión de países occidentales en el Medio Oriente por la explotación de recursos ha hecho que el mundo islamista se extremice para defender su tierra? Galilea Díaz, estudiante de aquí del CUCH, dice, ¿cuál ha sido el ataque terrorista más fuerte o que ha dañado más? Ricardo de Alba, compañero del Instituto de Transparencia, pregunta, ¿cuál es la motivación de estos grupos para cometer actos terroristas?
Y Óscar Bernache, quien nos sigue en línea. Recordemos que los trabajos del Cuarto Congreso se están transmitiendo en vivo a través de YouTube. Pregunta Óscar Bernache: ¿qué fines tiene el terrorismo al efectuar sus ataques y la mayoría de estos son por sus ideales, o qué otros factores influyen? No. Pues para contestarles, primero a Guillermo, la involucración de Europa en Medio Oriente para los recursos. Sí, es que hay un fenómeno muy interesante, es que los europeos y también los Estados Unidos, que a partir de 45 han tenido un papel muy importante en la región, fenómeno interesante, pidieron cada vez más democracia en la región. Cada vez que ganó un partido de manera democrática, un candidato, financiaron o apoyaron o no dijeron nada cuando hubo un golpe de Estado. Me explico. En el 53, en Irán, el Shah, que era un monarca absoluto, dejó Mossadegh, un nacionalista, controlar el gobierno. Mossadegh, su primera decisión era decir: vamos a nacionalizar el petróleo. Porque ¿cómo funcionaba el tema, el asunto en Irán? A la época del Shah de Irán, empresas británicas y estadounidenses llegaban para controlar el petróleo, lo vendaban, el 90% para la empresa occidental, el 10% para el rey. No para el Estado, no para el gobierno, para el rey, de manera personal. Mossadegh dijo: eso no es aceptable, la mitad de la población muere de hambre, yo voy a nacionalizar el petróleo. Un año después, golpe de Estado, y le quitaron el poder. En Egipto hay presidentes que son todos militares, con elecciones que no son verdaderas elecciones, desde el 52, el golpe de Estado de Negui bin Nasser. El único presidente elegido de manera democrática fue Mohamed Morsi en el 2012. En el 2013, el general, ahora se llama mariscal Sisi, hizo un golpe de Estado, es presidente, nadie dijo nada, ni la Unión Europea ni Estados Unidos. Mohamed Morsi está en una cárcel, condenado 2 veces a pena de muerte. Fue elegido de manera democrática. En Palestina, el Hamas ganó las únicas elecciones de la historia del país y la Unión Europea y los Estados Unidos dijeron: si el Hamas controla el gobierno, les quitamos todo el financiamiento en materia de desarrollo. ¿Qué pasa después de todo eso? Es que una persona que nació en Siria, en Irak, en Líbano, en Egipto, dice: pero la democracia no me interesa. Cada vez que voy a elegir a alguien me dicen: no, lo vamos a quitar del poder porque no nos conviene. Y para una parte de la población eso aumenta el radicalismo, es decir, todo es la culpa del Occidente. Porque cuando intentamos hacer cosas no nos dejan. Y cuando no les hacemos nos critican. Es que siempre es un problema, como un círculo vicioso. El principal atentado. El atentado más famoso fue el atentado del 11 de septiembre de 2001. Nueva York, Washington, 3.000 muertos. Fue un atentado muy importante. Si hablamos de realmente principal grupo terrorista, si comparamos con el caso argelino, en Argelia hubo atentados todos los días entre el 92 y el 97. ¿Por qué? Porque ganó el partido islamista las primeras elecciones del país, democráticas, en el 92, elecciones municipales. Era el FIS. El FIS ganó, el ejército dijo: cancelamos las elecciones. Y el país se transformó en un terreno de guerra entre una parte del FIS que se transformó en el grupo islámico armado y el gobierno. Y hubo más de 400.000 muertos. Eso es el verdadero problema. Y el mundo occidental, Francia sobre todo, que tiene muchos intereses en Argelia, apoyó al gobierno argelino y al ejército argelino, diciendo: no podemos dejar un partido islamista gobernar. Pero ganaron las elecciones. Y eso aumentó la radicalización en el país y en los países vecinos. Voy a contestar en las dos últimas con una respuesta: es la motivación de los terroristas y los factores.
Las motivaciones son ideológicas, como dije, la manera de decir todo es la culpa del Occidente. Y los factores también es que la desigualdad, la economía de renta, el aumento de la pobreza, todos esos fenómenos aumentan, además de la relación complicada con el mundo occidental, aumentan las motivaciones de los terroristas. Es muy fácil para un grupo terrorista ir a reclutar en barrios pobres diciendo, mira, todos viven en situaciones muy complicadas, es la culpa del Occidente y de su gobierno que está apoyado por el Occidente y que es un régimen todo menos democrático. Y aquí tenemos un verdadero problema, porque el mundo occidental pide y pide y pide democracia, un poco como lo que pasó, aquí estamos en el Auditorio Salvador Allende. Cuando Salvador Allende ganó las elecciones de manera totalmente democrática, ¿qué dijeron algunos países como los Estados Unidos? Es amigo de los comunistas. Casi, si ustedes buscan algunos periódicos de esta época, de finales de los 60, dicen, es un comunista. Y sabemos que Salvador Allende no era un comunista, era un hombre de izquierda que tenía sus ideas. Pero ¿qué pasó al momento del 73? El golpe de Estado, el 11 de septiembre del 73. Es que el 11 de septiembre siempre hay cosas muy malas que pasan. Y los Estados Unidos con Kissinger apoyaron al golpe de Estado. Y después dijeron a los chilenos, pero Pinochet, que no es un dictador, que no es un demócrata, es un dictador, es mejor que Allende, que es un demócrata. Es difícil para aceptarlo. Y hubo aquí en los 70s, 80s grupos radicalizados también, que decían no queremos participar al proceso democrático porque al final nos van a matar como Allende. Eso es todo el problema de regiones como América Latina, África, Medio Oriente, Asia, con problemas muy distintos e historias muy distintas, es el problema realmente de control de su propia historia. Eso es el verdadero problema. Rápidamente, por cuestiones de tiempo, no alcanzaremos a leer todas, pero el último grupo que tengo, todas relacionadas, doctor, con el crimen organizado en México y en específico con una práctica que quizá usted en este año que ya tiene el país ha escuchado acerca de los famosos narcobloqueos. Dice Roberto González, que nos sigue en línea, ¿los atentados del crimen organizado en contra de la sociedad y en México los podemos considerar como terrorismo? Wilfrido Castillo Gómez, del Centro de Prevención Social de Jalisco. A pesar de la tendencia de terrorismo relacionado con reivindicación ideológica y dominio económico, ¿qué tanto ha mutado a nuevas modalidades encubiertas de terrorismo para la región de México y América Latina que tengan relación con la delincuencia organizada? Gustavo Ortiz, de aquí de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo a su conocimiento del contexto social político mexicano, ¿hay algo que considere como terrorismo o acción directa que sea utilizado para atemorizar a la sociedad mexicana buscando beneficios de control de masas? Ricardo Mercado, ¿usted considera que los narcobloqueos están clasificados como actos terroristas? Claudia Patricia, de la Fiscalía General del Estado. Bajo la idea de que el terrorismo ataca en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿vive México una amenaza terrorista por la delincuencia organizada? Desapariciones, bloqueos, balaceras, ataques a periodistas, ¿aplicarían las tendencias contra terrorismo? Francisco Sepúlveda, ¿por qué los atentados y actos generados por el narcotráfico, ejemplo los narcobloqueos y ataques a autoridades y civiles, no son considerados como actos terroristas? Juan Carlos, de la Fiscalía, también de aquí del Estado, ¿cuál es su opinión sobre el narcoterrorismo y los efectos que genera a nivel social? Daniela Geomar Neri, que también nos sigue en línea, pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el concepto de narcoterrorismo acuñado en México recientemente? Y Jorge Palma, también, que nos sigue en línea, ¿cuál sería la principal diferencia entre terrorismo y crimen organizado? Pues les voy a dar una respuesta sintetizada, porque si no nos quedamos una hora más. Yo con gusto tengo mi vuelo a las 7, tengo todo el tiempo.
para contestar a todo el mundo, porque muchas preguntas, gracias, muchas preguntas en realidad son vinculadas entre la relación, cómo se puede definir el terrorismo en México, si hay terrorismo en México, cuál es su relación con el crimen organizado. Creo que en México el fenómeno que se llama narcoterrorismo a mí me sorprende un poco. Les voy a decir por qué, y no todo el mundo está de acuerdo conmigo aquí en México. Es que hay varias definiciones del terrorismo, pero en todas hay una palabra clave que es político, una intención política. No creo que los que hacen los bloqueos, los grupos de narcos que pueden utilizar una metodología o instrumentos parecidos al terrorismo, con cochebombas o lo que sea, o secuestros, sean terroristas. ¿Por qué? Yo no creo que las Zetas o Cártel de Sinaloa o cualquier grupo tiene objetivos políticos. Son grupos delincuentes, forman parte del crimen organizado, utilizan el narcotráfico, lavan el dinero, tienen empresas regulares, otras que no son regulares, pero el único objetivo que esos grupos tienen todos es generar más ingresos. Pero no creo que si vamos a preguntar al Chapo en su cárcel, ¿usted tiene una ideología política? ¿Quiere cambiar el régimen político, al menos en Sinaloa o a nivel nacional? No creo que al Chapo eso le interesa. El objetivo del Chapo era generar más dinero. Más dinero. Eso es un problema, porque una acción violenta puede ser muy parecida al terrorismo, muy parecida, pero eso no es suficiente. Es que el terrorismo no es una ideología, es sobre todo un método. Y este método tiene varias variables que son espantar a la gente, promover esta acción y tener un objetivo político. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo político de esos grupos? Yo no lo conozco, no soy experto de la situación de seguridad en México, me interesa mucho, escucho a mis colegas que sepan mucho más del tema que yo, pero nadie me pudo explicar cuál es el objetivo político de un grupo de crimen organizado en Jalisco, en Chiapas o en Chihuahua, por ejemplo. Para mí son grupos de crimen organizado. Y eso permite establecer la diferencia con el terrorismo. El terrorismo siempre tiene este objetivo: espantar, comunicar y con objetivos políticos. ISIS hizo atentados en Siria y en Irak con la voluntad de crear un Estado. Se llaman ISIS, Estado Islámico. El objetivo que tenían fue establecer en un territorio, parte de Siria y parte de Irak, un Estado con una ideología política, el califato. Vamos a regresar al califato original de los musulmanes, un solo Estado para todos los musulmanes, porque según ellos la división territorial entre Siria e Irak, por ejemplo, es una creación colonial, y es la verdad. Son después de los acuerdos de Sykes-Picot, durante la Primera Guerra Mundial, que los británicos y los franceses decidieron que el Imperio Otomano se debía caer y después establecer nuevos estados. Siria, Líbano, Irak son creaciones coloniales de los franceses y los británicos. Fueron mandatos de la SDN. Y el objetivo de ISIS es decir, no aceptamos esta historia que tiene un siglo, queremos regresar al califato. Y vamos a tener un Estado, y tenían varios ministros, como en cualquier gobierno, ministro de Educación, de Salud, etc. Los Zetas no creo que eso les interesa. No creo que quieren controlar cualquier parte del territorio, ni solo una ciudad. Y eso es más perverso en México, porque por el tema de la corrupción, por ejemplo, intentan controlar la política de otra manera. Por eso algunos colegas consideran que pueden ser terroristas, porque según ellos aquí está la vinculación con la política. No lo hacen de manera directa, pero de manera totalmente indirecta van a corromper a algunos políticos para tener
más posibilidades, más derechos, más autorizaciones. Según yo, no es suficiente, porque no hay ideología. Yo no sé cuál es la ideología filosófica, religiosa, política, económica de esos grupos de narcos. Y no creo que tienen. Muchas gracias. Mucho, doctor Mohamed, y entregamos una constancia que dice: por su participación como conferencista con el trabajo Prevención del Terrorismo en el cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, efectuado los días 3, 4 y 5 de octubre del año en curso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, firmada por la doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Continuamos con el siguiente panel. Muchas gracias y bonito día a todos.